Bueno, y en este contexto de emergencia sanitaria que mencionaba la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, tenemos trabajadores de la salud, profesionales trabajando a doble turno, con más de una guardia por semana en algunos casos y sin licencia. Nos vamos a ocupar de este tema. Y es precisamente que estamos ahora en contacto y en vivo y en directo, a quien por supuesto agradecemos, con el doctor Emiliano Mesa de AMRA. Muy buenas noches, doctor. Gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de camas, de incorporar camas? Bueno, la verdad que es una situación que venimos hablando, anunciando nosotros, el gobierno, los colegas, desde el principio de la pandemia. Esta es una situación muy delicada porque hay un límite, para todo hay un límite. Ya se está hablando de carpas sanitarias, hay dificultades con el oxígeno. Cuando hablamos de dificultades con el oxígeno, hablamos de gente que está en un respirador, familiares nuestros santafesinos que están en un respirador y que de repente pueden tener un problema con el oxígeno. Yo creo que es real lo que dice la ministra de Salud. Hay un entorno que no dimensiona lo que está pasando dentro de los hospitales. Doctor Mesa, consultarlo respecto del cansancio físico, mental, pero también emocional por el que están atravesando hoy los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros en las áreas COVID, teniendo en cuenta que venimos ya de un año sin descanso y transitando este fenómeno que no tenía antecedentes, ¿no? Correcto. Bueno, todo esto sin dudas agrava la situación, hace que esta nueva ola, sea peor a la anterior, porque hay colegas que han fallecido, hay profesionales, no profesionales, hay todo un entorno de salud que se ha visto perjudicado en su salud física, mental, sus familias. Realmente hay gente que no está en condiciones de retornar, hay gente que a pesar de la vacuna ha tenido por segunda vez el COVID, secuelas. Todo esto hace una merma significativa en el sistema y la realidad es que hoy está saturado. Esto se traduce generalmente en aumento de la mortalidad en el mismo sistema. Esto es real, está sucediendo, está pasando. Los profesionales de la salud vemos una realidad dentro de los hospitales y seguimos viendo que la sociedad no termina de tomar conciencia. Creemos que realmente hay que dar un golpe de timón, hospitales para afuera, porque con la vacuna no alcanza, la vacuna no depende pura y exclusivamente del país, no depende pura y exclusivamente de Argentina, se va a producir en algún momento, pero eso no va a llegar como solución ahora. Ahora la solución tiene que ver con realmente bajar la curva, que no saturemos los hospitales, porque realmente en los hospitales los profesionales de la salud nos vamos a ver en una posición que jamás quisimos, que es la de tener que elegir entre los familiares, del ciudadano, del santafesino. Creemos que realmente es una situación crítica, con más de un 90% de camas, con algunos lugares que están realmente totalmente saturados y que derivan, en este caso a Santa Fe, y Santa Fe con ya un excedente y un tope límite que no se puede extender más allá de lo posible. Doctor, le voy a retomar en verdad la pregunta que no terminé de formularle con respecto a las camas. Hemos visto en el inicio de esta pandemia que se comenzaban a sumar incluso lugares públicos, clubes y esas superficies cerradas, camas con un elástico de madera, el colchoncito, la almohada, y ahí quedaron. La pregunta es, ¿alcanza solo con la cama o qué ocurre con todos los demás recursos? Sí, perfecto. Nosotros, en un principio de la pandemia, profesionalmente y técnicamente pedíamos que no se hable de camas. Hablamos de unidades de internación. Una unidad de internación implica la cama, implica el monitor, el respirador, el tubo de oxígeno e implica todo el recurso humano que se necesita alrededor. Enfermería, camilleros, personal de limpieza, el profesional, kinesiología. Realmente tiene que haber toda una estructura y hay una estructura que realmente se puede conseguir porque hoy conseguir elementos de bioseguridad, respiradores, camas, realmente se puede. Ahora, un profesional de la salud que tarda 10 años, 12 años en formarse, es imposible conseguirlo en el transcurso de esta pandemia.
Nosotros estamos desde el sindicato, también con el colegio, ministerio, pensando en alternativas para tratar de solucionar esto, pero en algún momento se acaban las soluciones a nivel intrahospitalario. Por eso, por fuera de los hospitales, realmente la gente tiene que tomar conciencia, y si no toma conciencia, está claro que estas medidas, que hoy son muy cuestionadas, políticamente cuestionadas en algunos casos, van a tender a endurecerse a partir de que nadie, absolutamente nadie, quiere un sistema de salud saturado. Mesa, es necesario también en este contexto que se dé una solución de fondo, ¿no?, a la precarización laboral que viven los médicos, teniendo en cuenta que, bueno, se les dio un bono de 6.500 pesos por 3 meses, es un incentivo, pero no alcanza con esto, ¿verdad? No alcanza en absoluto. A ver, ¿quién no necesita el dinero, cierto? ¿Quién no necesita estos 6.500 pesos? Pero creemos que no va por ahí. Nosotros en las experiencias anteriores tuvimos que hasta incluso anunciar medidas porque había todo un sector de atención primaria de la salud que había quedado excluido de esta posibilidad. Ahora para adelante con este nuevo anuncio nosotros no sabemos realmente si esto va a ser un dolor de cabeza más, y nosotros no necesitamos un dolor de cabeza más en este momento, necesitamos tirar todo para el mismo lado. Así que por un lado esperamos esto, y por otro lado esperamos soluciones que vayan un poco más profundas que un bono, un poco bastante más profundas, a partir de justamente una realidad de precarización que vivimos en Santa Fe, que se vive en el país y en algunos lugares más profundamente. Para citar un ejemplo, cruzando el río hay toda una provincia que siquiera tuvo paritarias en este momento. Entonces creemos que desde las provincias y desde Nación tiene que bajar una línea clara de reconocimiento para los profesionales que nivele para arriba. Entendemos que podría ser alguna alternativa mejor a la del bono. Doctor, por último, contamos absolutamente todo en esta pandemia, ¿verdad? Contamos las camas, las unidades, contamos cuántos recursos nos quedan, etcétera. Usted, desde adentro, desde el riñón, desde el frente de batalla, ¿cuánto calcula que nos quedan con respecto a recursos médicos, a personal? ¿Cuánto más puede aguantar el personal en tiempo en esta situación? Bueno, para que la gente entienda, es una situación crítica verdadera. Hay hospitales en Santa Fe en donde están autorizados, por ejemplo, un cuarto médico terapista, y no se puede completar el staff. Y en algún momento se pudo completar, pero en esta segunda ola no se puede. Nosotros estamos pensando alternativas, como por ejemplo que vengan profesionales de otras provincias, pero están condicionados, por un lado, por el tema de la pandemia misma, que está afectando también otros sectores, y por otro lado, con toda una estructura que hay que armar para que venga gente de afuera. Esto, así se puede realizar, también es finito, porque no puede venir una excesiva cantidad de gente. De hecho, incluso lo que es Buenos Aires no lo podemos contar. Tienen que ser de provincias alternativas. Ahora, ¿cuánto tiempo va a ser eso? ¿Cuánta cantidad de gente? Sin lugar a dudas va a ser muy poca. Va a generar un soporte y un apoyo a la gente que está, sin lugar a dudas, pero lo tenemos que poner a rodar. Por eso insisto que así se consigan estas posibilidades y se puedan concretar, el cambio no tiene que venir por acá y por agrandar cada vez más el sistema. Un sistema que se agrandó y mucho. Sinceramente entiendo que el sistema no puede agrandarse más, que tiene un límite y que justamente las acciones tienen que venir por parte de la sociedad para dar un corte. Hoy estamos saturados, no queremos tener que elegir entre ciudadanos, repito esto porque esto ha pasado en el mundo, y si la curva continúa en ascenso, nosotros vamos a tener grandes problemas en la ciudad de Santa Fe y en la provincia. Doctor Emiliano Mesa, ha sido muy amable, le agradecemos, muchas gracias por su tiempo y por este contacto con Veo Noticias. Por favor, gracias a ustedes. Hasta pronto, doctor.